La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que le damos gracias a Dios por el privilegio de estar todos los días de lunes a viernes en sintonía de Radio Vital. Un saludo muy especial para aquellos radioescuchas, aquellos que están en sintonía de Radio Vital en este momento. Queremos decirle qué privilegio tan maravilloso tenemos cada uno de nosotros de ser parte de este proyecto que Dios diseñó para su iglesia, ¿no? Creo yo que la iglesia tiene un papel, tiene una función muy especial, donde nosotros como miembros activos del cuerpo de Cristo debemos de siempre estar conscientes de lo que es que seamos copartícipes con Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, y que cada vez que nosotros estamos escuchando alguna enseñanza, un programa que te puede ayudar a desarrollar tu vida y crecer, vas a ser más diestro para lo que Dios nos llamó a hacer. A cada uno de nosotros, Dios tiene para cada uno de nosotros una función que desempeñar. Ahora, afortunadamente, pues Él nos escogió a nosotros para ser miembros activos de su iglesia. Nadie ha cambiado las reglas que Dios estableció. Inclusive estuve enseñando sobre algo que creo que todos nosotros debemos de recordar como estilo de vida. El saber que nosotros, cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, tuvimos una experiencia sobrenatural. La Biblia dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y he estado hablando mucho sobre este tema porque nos han complicado con enseñanzas que se habla de Biblia, pero muy confusas para que tú apliques en tu propia vida. El propósito mío es decirle a las personas: créele a Jesús solamente. Porque si tú le crees a Jesús, Él te garantiza en la palabra de Dios que más te va a revelar si tú le crees en el corazón. Y todo inicia, todo empieza, todo funciona
si nosotros dejamos que el sistema del reino opere en nosotros, el sistema del reino de Dios no va a operar en nosotros a solo que permitamos al Espíritu Santo que obre en nosotros. El que empezó la buena obra, dice la Escritura, fue Dios el que nos encontró y nos salvó. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y tal vez para muchas personas que me escuchan constantemente dicen, casi habla siempre lo mismo. Sí, y creo que hasta que no asimila una persona quién es en Cristo, no puede desarrollar su vida espiritual. Y tienes que empezar dándote cuenta que estás dentro de un proyecto que Dios te escogió a ti, te llamó. Venid a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. O sea, creíste en el Evangelio, aceptaste la palabra y le entregaste a Él tu vida. Ahora tú eres propiedad de Dios, ¿no? En todos los sentidos. Ahora tú tienes un señorío en tu vida. Ahora tienes una autoridad en tu vida. Antes teníamos una autoridad nosotros en nuestras vidas, el indeseable, ¿no? O sea, el diablo era el padre, es el padre de toda mentira. El diablo es algo que tiene toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Tiene una autoridad, quiera creer o no quiera creer, tiene una autoridad que se llama Satanás en sus vidas, influenciando sus vidas. ¿Por qué? Porque el diablo es una entidad espiritual que sabe cómo dictar a la mente, a los pensamientos, al psico de la persona que no tiene al Espíritu Santo y lo controla, lo manipula. Por eso tenemos ese comportamiento de personas. Y hay personas que aparentemente dicen, no soy tan malo, no, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro, pero robas y mientes y no te importa dejar hijos o hijas en condiciones reprobadas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está bajo el dominio de una potestad satánica. Pero cuando tú ahora vienes al Señor Jesús, ¿sí? Ahora vienes al reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios es una realidad aquí en la tierra. Y creo yo que usted y yo tenemos que aprender a vivir aquí en el reino, pero como les digo, sin la presencia activa del Espíritu Santo no podemos. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo se activa en nosotros o realmente opera en nosotros? Teniendo certeza de la realidad de Dios. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si usted no realiza, si usted no cree que Cristo vive dentro de su corazón, jamás vas a poder obligar a la persona del Espíritu Santo que obre en usted si usted no realiza que Jesús está en su corazón. Ahora, la esencia de Dios es amor, ¿sí? Y ahí está ahí está una fórmula maravillosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos cambiar nuestro carácter, nuestras vidas como cristianos inmaduros que muchas veces estamos viviendo y no sabemos cómo obrar. Y quiero completar leyéndote ahí en Efesios. En Efesios, estamos leyendo Efesios 3:17. Dice la Escritura: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, es una oración que el apóstol Pablo estaba haciendo, guiado por el Espíritu Santo,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 3:17. Porque para que habite Cristo por la fe, dice el versículo que estamos hoy, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿sí?, cuál es la anchura del amor, del amor de Dios, la longitud del amor de Dios, la profundidad y la altura del amor de Dios. Dice, y de conocer el amor de Cristo. Ahí les va algo impresionante, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Sea lleno de la plenitud de Dios. Parece ficticio, ¿no? ¿Cómo vamos a ser santos? ¿Cómo vamos a ser perfectos? ¿Cómo vamos a ser llenos de la plenitud de Dios? Eso no va a suceder hasta que lleguemos al cielo. Entonces, ¿para qué no lo dejaron aquí en la Biblia? Es aquí donde Dios quiere que usted sea pleno, lleno, saturado de la perfecta voluntad de Dios. Pero requerimos iniciar, así como fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ok, ya estamos en el reino de la luz, estamos en el reino del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Sí, ok, ya llegué, ahora ¿qué hago? Bueno, tienes que tener una convicción en tu espíritu de lo que dice ahí en Efesios 3:17. Dice, para que habite Cristo por la fe. No dice que para que lleguen visitas de Jesús a tu corazón, no. Él es huésped permanente en tu espíritu. ¿Cómo si puedes creer que tienes una salvación, que ay, gloria a Dios, aleluya, y no vas a creer que Jesús permanentemente está en tu espíritu? Porque si usted realiza, si usted cree, si usted aprecia, oh, Cristo está conmigo siempre, ¿sabes lo que sucede en ese momento? El Espíritu Santo siempre se va a mover con usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo a hacer el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Jesús dijo, Él los va a guiar, los va a instruir, los va a capacitar, pero somos nosotros que tenemos que dejarnos guiar y dejar de hacer difíciles las cosas que no son difíciles, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué requerimos? Pues saber que el autor del amor, el amor está en mi corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si usted se pone a ver la lista del fruto del Espíritu, ¿sí?, en Gálatas 5 dice que primero es el amor. Si no existe ese amor, no existe el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. No puede haber, porque la fuente, el soporte, todo radica en el amor. Inclusive la fe. La fe, estoy hablando del tipo de fe de Dios, obra por el amor. Ahora, no es un amor de como nosotros carnalmente queremos ser. No. Es un amor divino. Es un amor precioso. Es el amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró, tuvo una charla con un centurión y le dijo el centurión que quería que orara por uno de sus hijos o criados, no recuerdo en la Biblia? Pero Jesús le dijo, vamos. Y le dijo, no necesitas ir, no necesitas ir. Le dijo, con el simple hecho de que envíes la palabra. Y Jesús ahí se quedó maravillado diciendo, jamás yo había visto tanta fe.
ese hombre era un hombre militar. No era un hombre espiritual, ni de las sinagogas, no, era un soldado. Pero entendió que Jesús es la máxima autoridad dentro del reino espiritual. Entendió que la maldición que estaba en su hija o en su criado, no recuerdo, no era de Dios. Y dijo, si consigo que Jesús solamente le dé la orden, tiene que salir esa maldición. ¿Y qué sucedió? Lo que el centurión pensó. Sabía que Jesús... Hoy la iglesia necesita saber que la autoridad del amor opera. Pero si nosotros permitimos y dejamos el egoísmo por un lado y decir, no estaré equivocado, no estaré equivocada, peleando y defendiendo mi denominación más que el amor de Dios. Porque eso te está privando en las finanzas, te está privando a que tengas provisiones que ya están escritas en la Biblia, que las bendiciones son tuyas. Ya son tuyas. Desde el momento en que tú fuiste hijo, fuiste heredero y la herencia es tuya. Ya eres bendito. Usted no tiene que andar corriendo a un púlpito para que le digan, te voy a bendecir. No, ya eres bendito. Ya tienes la bendición de Dios. ¿Por qué? Imagínate nomás. Por un momento, realiza la realidad conforme la realidad de Dios. Que el autor de las bendiciones está en tu corazón. Y ya te las dio. Santo. Sé que esto es algo muy fuerte para muchas personas que sé que poco a poco van a darse cuenta que vivimos mucho tiempo bajo engaños, ¿no? Son engaños que nos enseñaron y creíamos así, pero afortunadamente cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo este tema, dije, Santo Dios, ¿qué estábamos haciendo? Nunca es tarde. Nunca es tarde para decir, no quiero. Yo no voy a seguir viviendo en sufrimiento. Me rehúso. ¿Por qué? Porque Dios me trajo a un plano de su reino. Y Él quiere que se haga su voluntad. ¿Usted cree que Dios nos trajo a su reino para que suframos? Estoy oyendo cápsulas que escriben ciertos ministros en ciertos grupos que Dios me ha permitido estar en esos grupos. Y leo pedacitos y digo, necesito hablar del amor de Dios. Y necesito decirles que en Efesios 3:17 está escrito. Y luego me puse a investigar a fondo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que rasgados y a fin de estar arraigados y cimentados en amor. Y fíjate qué tremendo lo que voy a exponerte para tu bien. Lo único que tiene que hacer cualquier persona que me está oyendo y que trae cosas en su vida, ponga a Cristo en el lugar número uno en su espíritu. En la cabeza esta le gusta pensar tontería y media. Y esta es la cabeza fue usada por muchos años por el diablo. Y según el diablo todavía, porque es el padre de la mentira y él se cree en las mentiras, cree que tiene dominio sobre tu alma. Él cree que él tiene el dominio sobre tu alma. Una vez más, él cree que tú eres esclavo de él todavía. Y usted no es esclavo de él. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Ahora, si él ha tenido acceso a usted
es porque usted sigue dialogando con él, sigue hablando las mentiras con él. Usted es el que dedica el tiempo para meditar en las mentiras que él te da. ¿Sí? Y te lo digo porque yo lo estoy viendo en personas que genuinamente veo que aman a Dios y tienen un amor que te queda sorprendido por Dios. Pero al momento de aplicarlo con tu esposa, cómo lo aplico con tus hijos, cómo lo aplicas en tu trabajo, qué actitud tienes en tu trabajo. ¿Trabajas por trabajar por el cheque o lo haces porque tienes pasión por lo que estás haciendo? Porque cuando tú tienes pasión por lo que estás haciendo, tú disfrutas lo que estás haciendo. Y cuando tú estás disfrutando lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué está sucediendo? Estás haciendo más de lo que normalmente se te pide. ¿Por qué? Porque te apasiona. Y todos fuimos llamados a vivir y andar en amor. Somos frutos. Si nada más piensas un poquito, naciste y yo nací de una simiente que es incorruptible. Nada la puede corromper, porque el amor de Dios nadie lo puede corromper. Si usted nació de Dios, usted nació del amor. Por eso la Biblia no se contradice. Y yo te lo hago saber porque aquí en Efesios, aleluya, nos vuelvo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en el hombre interior. El que nació de nuevo, no al que usted está viendo ahorita físicamente, si me está viendo por Facebook o si me está escuchando, no es al hombre físico, es el hombre espiritual. Y para darle un descanso a la capacidad de estar pensando, una persona me dice, pero las mujeres, me dice, no pueden predicar. Y le dije, busca en toda la Biblia si el que nace de nuevo en Cristo nace con sexo. Y se dio cuenta que somos iguales. No hay sexo en el hombre interior. No existe. ¿Por qué no hay sexo? ¿Sabes por qué estoy seguro yo que no hay sexo? Porque si hubiese sexo, lo íbamos a ocupar en el cielo. Entonces, como en el cielo no hay sexo, ¿entonces para qué querías el sexo? Por eso la mujer o el hombre aquí en la tierra que vive bajo el plan de Dios y Dios le llama, sea mujer o sea hombre, va a desarrollar, porque todo es espíritu, todo es espiritual. Y hay personas que se están dando cuenta de que cómo vivieron engañados. Y antes más se peleaban porque una mujer predicaba, ¿verdad? Aleluya. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice la escritura aquí, en Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es conocimiento de Él. No es conocimiento denominacional, no es conocimiento de una organización, no. Y yo le aconsejo que si usted quiere tener esa convicción en su espíritu, eso viene por el Espíritu Santo, eso no lo puede hacer ningún hombre, lo puede hacer, ningún
ministro lo puede hacer. No, nadie puede sustituir a la persona del Espíritu Santo. Por favor, entienda que Él es el único que puede trasladar a su espíritu la salvación. Por el Espíritu fuiste salvo. La revelación se recibe por el Espíritu. La osadía cuando se te reveló la palabra de Dios y tienes, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si Dios llama a una persona y lo llamó para ser profeta, es un profeta de Dios, es una persona usada por Dios, ¿sí? Puede decirle a cualquier persona guiado por el Espíritu Santo ciertas cosas que se queda sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa gracia, ese don divino que el Espíritu Santo sabe. Es igual que ahorita yo, si fuese un profeta y en este momento el Señor me mostrara que en tu billetera, siendo muy, muy cristiano, aún traes una estampita de un santo, ¿no? Y te dijera, ¿sabes? Que traes al sultano santo y lo traes en la billetera. ¿Sabes lo que iba a pasar contigo? Y vas a decir, ciertamente este hombre sí es un profeta. ¿Cómo supo? Ni modo que fuera divino. El Espíritu Santo te sabe todo. El Espíritu Santo, Él es Dios. Por eso, ¿a dónde quiero llegar con esta plática? Quiero que veas algo que va a cambiar el resto de tu vida si usted quiere. Efesios, bueno, vamos a ir al libro de Romanos. Ahí en Romanos, en el capítulo 8, versículo 10, te invito a que lo veas. Pero si Cristo está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa si tú dices, soy cristiano, pero Cristo no está en mí? Tú no eres cristiano, porque estás negando la palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, fíjate bien, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto. Le presento la nueva naturaleza de su cuerpo. Ay, hermano, es que es tan difícil. La carne es débil, hermano. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que la Biblia dice que el cuerpo está muerto? Pero no está hablando del cuerpo está hablando del cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa. Antes, por naturaleza, tú eras y yo éramos pecadores. Ahora por naturaleza somos santos. Tenemos una nueva naturaleza. Por eso dice ahí en el 10, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive en nosotros a causa de la justicia divina, de la obra redentora de lo que Jesús hizo. Morir, resucitar, ¿sí? Dejarnos la promesa y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué está sentado a la diestra del Padre? Acaba de decir que está en mi corazón. Sí, pero estamos hablando de un Dios omnipotente, omnisciente. Él es soberano y es la grandeza, lo grande que es nuestro Dios. Aleluya. Por eso quiero invitarte a que te des cuenta mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Ahora, ahí en Romanos, en el libro de Romanos 3:21, dice la Escritura:
para ver la justicia, ¿no? A causa de la justicia, el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una vez más, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo que habita dentro de ti. Por fe. Por fe tú tienes que aceptar lo que eres en Cristo. El valor que tienes en Cristo. El poder que tienes en Cristo. Dice, para todos los que creen en Él. Nada más. Ahorita tenemos muchas personas que están sufriendo demasiado y sé que van a seguir sufriendo y van a dejar de sufrir hasta el día que ellos crean que Jesús es el Señor de sus vidas y que Jesús está en sus corazones. Y que Jesús es el amor. ¿Por qué? Porque en cuanto realice esa persona que por obra divina, por la justicia que es por la fe, el amor está en su corazón, lo va a convencer el Espíritu Santo de que Él está saturado de amor. Una vez que una persona realiza que está saturado de amor, perdona al más perverso. Una vez que tienes el amor, te insultaron, no importa. A mí me pasan cosas y me quedo anonadado yo porque ¿qué hubiera dado yo por ver? Se me hubiera revelado antes que estoy lleno de amor. Si Cristo habita en mí, el amor habita en mí. No es un sentimiento, es una realidad. ¿Cómo puedes aceptar ser salvo y no puedes aceptar que el amor está en tu corazón? Te puedo leer varias citas bíblicas que el apóstol Pablo afortunadamente nos las dejó para que nosotros comprendiésemos, ¿sí? Ya no vivo yo, dijo Pablo, es Cristo que vive en mí, repetía. Ahora tal vez alguien diga, hay versículos que Cristo se tiene que formar en nosotros. No, Cristo ya está en nosotros, somos templo de Él. Él ya habita aquí. Lo que tenemos que es renovar el alma y ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en verdad hay versículos que nos llevan a que nosotros nos formemos en la manera de pensar de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es el propósito de Dios, que seamos hijos e hijas que voluntariamente dejemos lo malo, a lo que Él le llama malo, y Él le llama malo a toda la mentira, y tomemos lo bueno. Tomar lo malo no dice toma lo malo, toma lo bueno. Y hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno.
Y Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como mi alma, mi voluntad, mi inteligencia, mis deseos, mis emociones prosperan. ¿Y cómo puede prosperar mi alma? Aceptando que tengo la fuerza más poderosa que existe. Tengo la fuerza más... No existe otro poder más grande en el universo que el amor. Si todas las naciones del mundo juntaran los detonantes de bombas más poderosos que puedan existir, no le llegan ni a los talones ese poder al amor. ¿Por qué? Fíjate nomás. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjate la facultad de Dios de venir por obra del Espíritu Santo una mujer, concebir a un bebé, y ese bebé nacer y rescatarnos. Fíjense, si ustedes leen las escrituras del Nuevo Testamento, dice: nunca hablé, ni nunca dije, ni nunca hice nada más que lo que el Padre me mostraba. ¿No es acaso le mostró puro amor? Siempre puro amor. Por amor, de tal manera amó. ¿Cómo mostró Dios el amor? A través de Jesús. A través de Él, el amor llegó a nosotros. Ahora es el Cristo resucitado. No aquel que está todavía en una cruz ahí, que lo tienen ahí muerto. No, es el Cristo resucitado, el que vive actualmente en tu vida. Alguien que tiene vida tiene acción, y alguien que tiene acción hace algo. Y el amor sin obras está muerto. El amor, la fe que nace de la palabra, es la fe de Dios. Y esa fe opera por el amor. Es por eso que usted y yo necesitamos siempre estar conscientes de que ese amor habita en nosotros. Quiero leerte aquí en el libro de Colosenses. Aquí en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27. Dice la Escritura: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y decían los discípulos, y guiados por el Espíritu Santo, dejaron escrito esto: a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Ahorita está la amonestación y ahorita está la enseñanza a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto. Yo cuando comencé a leer esa palabra perfecto, qué lejos se me hacía eso. Ahora entiendo por qué los generales de la fe, los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres preciosas de Dios,
se deleitan en la presencia de Dios. Es un deleite 24 horas saber que está Cristo dentro de ti. Vean nomás cuántas canciones hay de gente inspirada que no me sueltes de tu mano, Señor, y puras canciones carnales, porque son personas, no tienen mala intención, pero sí hacen mucho daño, porque proliferan una mentira, cantan las mentiras, ya no las platican, las cantan. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, ora a Dios y dile si ese es su caso, si usted tiene revelado a Cristo en su corazón, usted tiene el amor. Y si usted tiene el amor, escúcheme bien. No, yo tengo el amor, porque hay de esos que les gustan. Pero no tienes gozo. No es el amor que estoy predicando y enseñando. O no tienes paz. No está ese amor. Es otro tipo de amor. Si usted no tiene paciencia con su esposa, con su hijo, con su compañero de trabajo, con su pastor, aguas, no tienes ese amor. Dedícate a lo más importante: hablar con el Espíritu Santo y decirle, ayúdame a tener esa convicción de que Cristo está aquí y Él no se sale de ti. Él permanece en ti si tú crees en Él y en su palabra. Hermanos, ya empezó un cambio en todo el mundo. En todo el mundo. Y ese cambio no lo está haciendo el hombre. Es la lluvia tardía. Esa lluvia tardía es la lluvia que esperan los grandes agricultores para tener grandes cosechas. ¿Sí? Pero esta cosecha es la cosecha más grande de almas que va a haber en la historia. Simultáneamente, porque una vez que suceda ese fenómeno, la iglesia va a ser arrebatada. Ahorita es el tiempo donde usted puede tranquilamente decirle al Espíritu Santo, no importa, precioso. Por más equivocado que yo estoy, dile, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en mi vida. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto, Jesús es perfecto, el amor es perfecto. Y una vez que ese perfecto que es Cristo, ese amor está en tu espíritu, ¿sí? Usted no tiene que hacer ninguna vigilia, usted no tiene que hacer ningún ayuno. Si usted es salvo, usted lo tiene en usted. Han sustituido con el ayuno al Espíritu Santo, han sustituido con las vigilias al Espíritu Santo. No. Es tiempo de tener el orden de Dios. Por eso es que la gente está siendo manipulada. Vamos a hacer aquello y toda la gente lo hace. Si el Espíritu Santo te guía a un ayuno, yo no me meto.
Si el Espíritu Santo te toma y te tiene todas las noches orando, yo no me meto. Él es el Señor. Él es el que te va a enseñar, te va a instruir, te va a capacitar. Yo no. Pero que sea el Espíritu Santo. Te lo digo porque yo fui uno de ellos. Muchachos bien intencionados, espiritualmente hablando, amando a Dios, creían que porque iban a ayunar 3-4 días, yo ni sabía que era un ayuno y ahí me tenían muerto de hambre. Y yo decía, bueno, pues si así funciona. Pero eran hombres que me estaban dirigiendo, no era Dios, no era el Espíritu Santo. Toda persona que nace de nuevo, escúcheme bien, si ahorita usted nació de nuevo, ¿por qué? Porque usas el sentido común y la inteligencia. Por eso todo el cristiano que nace de nuevo no nace de bebé físicamente hablando, nace de bebé espiritualmente hablando. Pero físicamente ya es una persona que sabe, todo sabe. Ay, ¿cuántos venimos a Cristo casados? ¿Cuántos vinimos a Cristo ya mayores? Por eso es bien importante. Nosotros necesitamos darnos cuenta del valor que tiene y la importancia que tiene que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Vean Gálatas. Vean en el libro de Gálatas la confesión. Lo que es más el fruto, los dones del Espíritu, los regalos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo entró a su corazón y dejó el fruto afuera? Y yo me pregunté por muchos años, ¿y por qué la iglesia no anda modelando el gozo, modelando la paz, la paciencia, la bondad? ¿Por qué? ¿Por qué parecen competencias entre iglesias? Las ovejas andan espantadas. ¿Por qué andan espantadas? Porque no se enseña lo que la Escritura nos enseña. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, voy a concluir con algo que necesitas escuchar muchas veces. La justicia de Dios nadie la va a poder cambiar. Nadie. No existe hombre en todo el globo terráqueo que pueda cambiar la justicia de Dios. Y lo encontramos, la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Y la fe pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No dice de Jesucristo. Dice en Jesucristo. No dice de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que si una persona no realiza esa fe en su espíritu, vas a operar con una justicia que no es la justicia de Dios. Vuelvo a repetir porque aparentemente muchos no captan. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No dice
de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago real en mi vida que el Espíritu Santo ha revelado a Cristo dentro de mí, ¿sí? Tengo la fe, tengo la justicia en Jesús. Ya no es mi justicia, es la justicia de Jesús. Para todos los que creen en Él. Es bien importante que dediques tiempo. Apunta en un papel, pégalo donde te peinas, donde te arreglas. Cristo habita en mi espíritu. Porque eso va a ser un detonador para tu vida. Porque eso te va a traer revelación del amor de Dios que habita en tu vida. Eso te va a traer revelación que por tener el amor de Dios en tu vida, vas a poder liberar el gozo del Espíritu Santo que está en tu vida. Ya está el gozo, no va a estar. Ya está la paz de Dios en ti, no va a estar. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, cuando uno se mantiene en esa paz, es porque tiene convicción de que Jesús reina en su corazón. Verás, fíjate cuántas personas viven así espiritualmente hablando. ¿Por qué? Si la Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros necesitamos radicalmente ya empezar a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo te lo digo de corazón. Si a Dios te ha mostrado y no le haces caso, ahí te has metido en un problema muy grave. Pero si tú necesitas de ayuda de Dios, ve a un lugar a secreto, en una recámara, y dile: Señor, yo necesito vivir la realidad, tu realidad, aquí en la tierra. Necesito tu ayuda. Quiero asociaciones divinas. Si Dios conoce los corazones de todos, sabe qué calibre de corazón tengo yo. Sabe todo lo mío. ¿Por qué? Porque Él habita en mí. Es así como trabaja Él. Necesitamos percibir esa intimidad, esa relación con la persona del Espíritu Santo. Si usted no tiene una relación con la persona del Espíritu Santo, dile al Padre: yo quiero una relación con el Espíritu Santo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque todo es obra del Espíritu Santo. No vas a poder entender las Escrituras. Las puedes leer, puedes interpretarlas a tu manera, puedes vivir la vida que tú quieras vivir, pero vas a vivir una vida que no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Eso es algo personal tuyo y el Espíritu Santo. Dile: precioso Espíritu Santo, yo necesito una iglesia de palabra y de espíritu. Él te la va a dar. Él te va a decir dónde. Él te va a conectar.
Y todo lo que me pidas orando, creyendo, dice la Escritura, lo recibiréis, lo tendrás. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón. Ahora, si Dios te muestra dónde debes de estar, no hagas lo que muchos hacen. A mí, gente llorando, Dios me dijo que aquí es mi iglesia, Señor. Que, pasó sus problemas. Es que no está Él viviendo constantemente en sus espíritus. Ahora ya no es Dios, ahora son ellos que ponen reglas. Y dice el Señor, está bien, está bien. Usted haga lo que usted quiera. ¿Verdad? Fíjese, Dios a todos nos deja hacer. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Aquel que la toma correctamente y dice, Señor, gracias porque me has mostrado el lugar donde yo me tengo que congregar y tengo que crecer ahora espiritualmente y desarrollar una vida de poder y de victoria. La Iglesia Ejército de Amor está enfocada solamente en que el propósito que Dios tiene en su vida se lleve a cabo. Le invito, si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu, para que tenga un lugar donde congregarse. Le invito a que siempre sepa que para nosotros es lo más importante. A nombre de todo el equipo que está detrás de esto, que es de Radio Vital, a mis hermanos que están escuchando en Radio Vital y a través de Facebook, pues les decimos hasta pronto. Los amamos, bendiciones. Sigan firmes en las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No me despido, sino que hasta pronto. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona,